Ya, entonces, hoy día vamos a ver la segunda parte de las habilidades básicas de la comprensión lectoras. La semana pasada, para hacer un resumen, fuimos viendo la parte de preguntas literales, o sea, buscar y responder, buscar, responder. Descartábamos las alternativas que eran exageradas, descartábamos las alternativas que eran incorrectas. Ojalá que no se escuche el taladro. Ah, Yurisa tiene encendido el micrófono. Ahí sí. Y ahora vamos a ver la habilidad de comprensión lectora básicas también, pero la parte de caracterización. Un poquito más avanzado, pero sigue siendo muy básico. Esta semana al final lo que vamos a hacer es hacer la guía número 1 y número 2 juntas, porque los textos que estábamos haciendo incluían las dos habilidades. Entonces, para tener que hacer el texto dos veces, para eso mejor hacemos una semana con la guía mejor evaluada. Entonces, la caracterización es una habilidad, como les decía, un poco más avanzada que la de preguntas literales, porque, como vamos a ver más adelante, vamos a tener que usar sinónimos o nosotros aprender a sintetizar de un texto una palabra, una sola palabra. La caracterización es de un texto grande, uno toma una palabra. De pronto uno, para poder responder la pregunta, se engancha a una frase, dos, tres palabras, y ahí busca un sinónimo que sintetice la idea que quiere dar el texto. Entonces, la clase de hoy, bueno, va a ser de esto es muy cortito en materia, y el resto va a ser práctica, tanto de esta clase como de la clase pasada, porque no dejamos guía. Como la semana pasada se le hicieron muy poquitos de ejercicio, esta semana le vamos a dar enfoque entre la habilidad anterior y esta habilidad para que puedan ir allí jugando Chile campeón y puedan ir viendo en vivo y en directo como cuáles son las alternativas correctas y por qué no están correctas. Entonces, esta consiste en señalar rasgos o propiedades muy descriptivas a través del texto. Es decir, aún el texto nos sigue entregando todas las herramientas para que nosotros podamos responder las preguntas. La única diferencia, como dice acá, que me sé los textos de memoria ya, que esta vez para poder caracterizar hay que ir recolectando información del texto, sintetizar, tomar una frase de acá, una característica de acá, acá, y yo encuentro que esta persona es desordenada. Yo encuentro que esta persona, no sé, pues, el niño iba por la calle, le botó un viejito, asaltó un banco y después eh, botó un coche. Después la pregunta te dice como, ¿cómo se caracteriza el niño en el texto? Es, no sé, pues, un malandrín, una no buena persona, no sé, por ejemplo. O se lleva de rumba todas las viernes. En Semana Santa no rezó ni un Padre Nuestro y se tomó todo el vino de las misas. Entonces después ya, ¿cómo era el caballero? No, desordenado, por ejemplo. Son cosas que el texto se sigue entregando, pero como se está dando cuenta, uno tiene que leer, tomar, recolectar, sintetizar un poquito y buscar un sinónimo dentro de las alternativas que nos entrega. Entonces, como decía, es frecuente encontrar este texto. Como está la información diseminada, ya no está en un solo párrafo como antes. Encontramos este párrafo y lo extraíamos. A veces vamos a tener la suerte de que ciertas características están en partes muy destacables, como vamos a ver en el ejercicio. Pero hay otras veces que la información uno la saca de este párrafo, esto me pareció característico, esto de acá y está acá. Casi siempre son personajes, ciudades que hay que caracterizar, objetos de los que se habla en el texto, son cosas muy concretas. Y como dice acá, pueden aparecer con sinónimos o palabras equivalentes, es decir, una frase que diga lo mismo. Por ejemplo, si dicen que el avión era, si el caballo era blanco, después les pregunta qué característica tenía, no sé, pues el caballo tenía un color pálido, por ejemplo. Ya, increíble. Eso es toda la materia de caracterización que necesitan. ¿Por qué? Porque el resto de caracterización son prácticas, ¿no? No hay más materia textual, muy poquito. Entonces ahora vamos a jugar. Voy a buscar mi celular. Como la semana pasada, yo les voy dando 2 minutos para que lean el texto.
En esta versión no aparece obviamente los ejercicios que les mandaba, que les mando antes para que ustedes lean la materia. Excepto un texto. Hay un texto que les mandé antes para que leyeran, porque lo encontré un poco largo para los 2 minutos. O sea, se debe resolver a los 2 minutos, porque preguntas de ENRE, pero como estamos recién partiendo, me pareció que lo podían leer, además estaba entretenido. 2 minutos para leer el texto, 1 minuto para responder la pregunta. Ya. Voy a poner mi temporizador. ¿Alguna pregunta hasta acá mientras lo pongo? ¿Todo bien? Si está todo bien, me dicen todo bien. Todo bien. Ya. Gracias, Maxi. Y temporizador. Entonces. Ahí va. Listo. Entonces, 1 minuto para la pregunta. Ahí está. Recuerden que después de la pregunta, ya parte el minuto. Después de la pregunta, cuando se acabe el tiempo, resolvemos en el chat o me van diciendo por audio. Ya, estamos listos. Entonces, en el chat me van diciendo qué alternativa creen. Voy a agrandar esto. Ah, Sebastián puso 3, no sé si es las 3 o solo la 3. Entonces ponen A, B, A. Yo creo que la A. Yulisa dice la A. Jacqueline, ¿cuál es la tuya? La A. La A, solo uno. Ya, la A, la D. Ya veo ahí 2 preferencias entre la A y la D.
Parece que a nadie le gustó la 2. Vamos a ver. Entonces, ¿qué dice la alternativa? Era la D. ¿Por qué? Porque la alternativa 1, justo lo puse en naranjito, como les digo, algunas veces se puede encontrar como en una sola frase, otras veces hay que ir recolectando, como en el siguiente ejercicio. Acá que dice, fue fabricado a base de fibra de carbono. Todos están de acuerdo con eso, ¿cierto? Porque está textual, sigue siendo habilidad básica. Ahora, la 2, día soleado, jamás habla de día soleado, se descarta porque no está en el texto. Ni siquiera información errónea, es información que no está en el texto. Y 3, ¿es ligero en comparación con otras naves? Sí. ¿Por qué? Porque dice que pesa menos del 1% que el A380 y el A40. Ahí sería la D. Entonces, ¿pesa menos? Sí, es ligero. Este es uno de los tipos de preguntas de caracterización. En la vez anterior, en la clase anterior, yo le había puesto formas de darse cuenta cuáles eran las preguntas de tipo textual, porque dicen según el texto leído, según el párrafo no sé cuánto, según verdadero, según falso. Esta habilidad es tan básica que siempre, o casi siempre, o el 99,9% va a decir característica. Y si no dice característica, va a pedir una característica o va a pedir un sinónimo de característica. Entonces, ¿alguien con alguna duda? ¿No? Veo varios no. Ah, ya. Entonces, siguiente ejercicio. Como ya le había comentado en la clase, la primera clase, texto dramático no entra, pero esto va a servir de ejercitación para la pregunta. Entonces, 2 minutitos corriendo. Ya. Entonces, viene la pregunta. Un minuto para la pregunta. Y ahí está. Pregunta, ¿qué característica define mejor a Blanche? Un minuto. Debería darle 10 segundos para esta. Pero no se equivoquen, tomen cada palabra, tomen cada definición, porque acá la mayoría de las veces se equivocan en otra palabra. Profe, Dígame, Felipe. ¿Blanche es un nombre de mujer o u hombre? Es mujer. Vale, muchas gracias.
Ahí estamos. Entonces, empiezan las alternativas. B, A. Entre la B y la D. Entre la D. La D se empezó a caer. Ya, la A está, decae entre dos, decanta entre dos alternativas. C o D, dicen. D. ¿Alguien más quiere? ¿D? Andrea dice la D. Jacqueline. Yo digo que la D. Ya, Jacqueline dice el dedo. Martina dice A y D, corrige. Y Valentina dice la B. Ya. ¿Quién está muy seguro de su respuesta? ¿Quién decía, no, esta no la cambio por nada y está todo el resto está mal? ¿Hay alguien que esté seguro? Yo por la Yo B. no. Yo Yo por la por la D, D. creo. Ya, Felipe por la B. Había alguien más por la B que no alcancé a ver quién era. Y la Antonia iba por la B. Ah, por la B. Yo digo la D. Ya. Yo digo la que la D. Yo digo que dedo. la D, sí, sí. Ah, me gusta la gente decidir. Ya, me gusta que participe. Muy bien. Es que soy Y Scorpio. vamos a ver. Vamos a ver. Era la dedo. Ya, veo unas caritas ahí de celebración. Una de no tanta celebración. Pero bueno, principalmente como esta era una de las que había que tomar diseminadamente, no podía seleccionar alguna parte en específico, pero si me obligaran con una pistola en la cabeza a seleccionar alguna parte que me dijera que este personaje es apasionado, habría seleccionado. Profe, yo lo vi por los signos de exclamación, que son demasiados. Sí, de hecho, cuando hice me robé esta pregunta de Emre, una de las características era que la señora, o sea, la señora, niña, cabra, la hermana, está casi gritando. Usa muchos signos de puntuación, muchos signos de exclamación. De hecho, tiembla por ti. Imagínate lo apasionada que está temblando porque la otra niña le dijo que le quería el color, o sea, en esa época al hombre con el que se quería casar. Entonces, es muy apasionada. Es el tipo de cosas. Por ejemplo, elegante se me caen muchos alumnos porque la Blanche habla de la educación que ya tuvieron. Sin embargo, para responder a ti sus preguntas, que una persona le hayan dado mucha educación no significa que sea elegante. Es como los cuicos. El estereotipo de cuico ha tenido mucha educación y no por eso es elegante. Entonces, hay que tener cuidado con esos prejuicios que a veces pueden llegar a conclusiones fáciles en lenguaje, pero otras veces es demasiado avanzado es una sobreinterpretación. ¿Qué dice el chat? Ah, ya. Entonces tengan cuidado con eso. Sí, lo que sí es seguro es que este tipo de personaje, bueno, era dramático y todo, pero si estuviese en un cuento podría ser igual esta parte, solo que narrado, y los signos de exclamación, de repente, mira, en este párrafo de acá, casi todo o lo grita o creo que todo, a ver, esta única parte, mira, todo esto, lo suponen, ¿no? Todo esto va con signo de exclamación. Entonces, ojo con ese tipo de cosas. Ya. Como les había dicho antes, es la parte de caracterización que es un poco más complicado porque no es tan textual, el anterior era más textual, sin embargo, Dembra no hace las preguntas complicadas de caracterización. Acá se puede descartar elegante porque no se dice que sean elegantes, ignorante porque, bueno, en lo contrario de educación, pero en el fondo apasionada era lo más directo, porque para poder llegar a elegante e ignorante, claro, si hubiese puesto pesada y apasionada, no hubiese estado entre las dos porque era una mina pesadísima, o sea, ¿quién la aguantaba? Ni la hermana la estaba escuchando, pero no le respondía así como que bueno. Entonces no va a poner dos características que sean muy icónicas del personaje, sino que va a ser características que uno pueda entender a través de los prejuicios y cosas así. Como este tipo de preguntas sigue siendo habilidades básicas, apóyense en el texto. Ya.
Vamos por la siguiente. Ah, la siguiente parte, esta es la segunda parte de la clase. Vimos ejercicios de caracterización y ahora vamos a ver una mezcla de 3 o 4 ejercicios de tanto caracterización como de habilidad textual. Entonces me gustaría que ustedes me dijeran, después de leer los textos, si son de caracterización o de habilidad de búsqueda textual o localización. Entonces, estas son las preguntas que tienen que tener sí o sí en el bolsillo. Obviamente, como algunos se equivocan, pero vamos a ir practicando, se tienen que dar cuenta en qué se están equivocando. ¿Por qué marcaron esta otra? Ese es el punto, porque por lo general, una cosa que diferencia los buenos puntajes del lenguaje con el resto es que la gente se frustra mucho. Entonces, al tener una pregunta fácil equivocada, en vez de ver en qué se equivocaron o por qué, dicen como, ah, ya no quiero más, adiós, chao. Entonces, lo que tienen que ir viendo es, ¿por qué marqué la B? O sea, claro, ¿por qué marqué la B? ¿Por qué era la A? ¿Qué dice la profesora? Entonces, me pueden preguntar. Así que, ay, la carita le puso un emoji y se... Profe, yo tengo una consulta. Disculpe que Dígame. le interrumpa. Cuando vaya a hacer la PAES, ¿me van a poner preguntas de marcar o también de argumentar? ¿Cómo describir? Ajá, sí. No, son todas de alternativas. Todas las alternativas. Sí, ¿Sin desarrollo? Ah, sin ya, desarrollo. gracias. Se ha sospechado de que el DEM requiere implementar desarrollo, pero es muy complicada la revisión, todavía no está el material correcto, no sé cómo qué máquina les podría evaluar un ensayo, por ejemplo, alguna respuesta escrita. Entonces es como complicado. Hasta ahora lo que ha entregado el DEMRE que son alternativas. A veces varían si llega hasta la E, si llega hasta la D. En algunos ensayos la mitad del ensayo hasta la E y después la segunda mitad tiene solamente 4 alternativas. Así que eso lo van a ir viendo con la práctica, pero la mayoría tiene entre 4 y 5 alternativas para marcar. Entonces, estas las tienen que tener en el bolsillo. Cuando vuelvan a hacer un ensayo y ustedes encuentren las de localización y las de caracterización, tienen que tener en el bolsillo. Ah, y como dato, antes de que partamos con los ejercicios, creo que partió la inscripción para la de invierno, creo que es PDT de invierno, para Sí, los ya que está. quieran inscribirse a eso. Solamente pueden Sí, ya salió egresados. la descripción. Sí, Ya me solamente pueden inscribí. egresados para los que tengan dudas. Y vamos. 2 minutos. Ya.
haríamos. Y vamos por la pregunta. Antes de que se pongan a responderla, quiero que me digan si es habilidad de localización textual o caracterización. Entonces, bueno, es que son muy fáciles. O sea, Caracterización. identificarla, sí, identificarla es muy fácil, ya no. No, además, bueno, la otra, ya, no importa, va parte del minuto, no, no. Yo digo que es la B. Cabros, esperen a responder después cuando la profe diga, porfa. Ya. Ya, ¿por qué lo hago? Esperar el ratito porque hay compañeros que todavía siguen anotando y cosas así, entonces para no meterse en el tiempo del otro, esperamos el minuto. Entonces, las alternativas las pueden tirar ahora, ahora sí. La B. ¿Todos van por la B? Felipe, eso todo va por la D. Van por la B, van por la D algunos. ¿Ya? ¿Seguros? Además de eso, si ustedes están leyendo y ven que alguien pone una alternativa, igual se pueden guiar por esa alternativa y tienen que ahí tener ojo. Tener ojo, revisen. Ya, B, B, D. ¿Alguien más? ¿Alguien está segura? ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien está entre dos? Yo estoy segura que es la B. ¿Qué barco? ¿Cómo? ¿B de barco o D de dedo? De Balco. Ah, de barco. B. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya, Chirlito, ¿por qué la tiene mala? Era dedo. Estaba bien, ¿y por qué la cambié? No. No sé, Felipe, yo vi que la pusiste buena y la cambiaste. Dije, no, ¿qué está pasando? Lean bien. Ya, chicos, esta tenía que tenerla en el bolsillo. Era caracterización, pero estaba ahí, textual. Era de las que uno puede marcar. Así que, Chirlito, todas las que tuvieron malas ¿Por qué descartaron apasionado? ¿Quién se atrevió a descartar apasionado? Ya, Maura, a ver, defiéndete. No sé, lo vi muy crítico, pero nunca me imaginé que fuera apasionado. Pero de forma enfática y acalorada, o sea, así como estoy hablando ahora, así, yo estoy enfática y acalorada diciendo cómo se equivocaron en la 3. Así, eso es enfático y acalorado. Entonces, tienen que, bueno, va la práctica, ir viendo eso, todos, bueno, nadie puso que era estudioso, y otros años sí me ha tocado que han puesto que estudioso porque, eh, ¿por qué lo encontraban estudioso? Bueno, porque el tipo era un crítico, creo que por eso lo ponían estudioso. Pero además, otra cosa que me di cuenta que no destaqué es que se lanza fervorosamente. No sé si saben lo que significa fervorosamente. Voy a buscar la definición porque iba a decir con fervor, pero bueno, es igual que el libro de la RAE, eso que dicen, ¿Como con afirmación? es con mucho ímpetu, fervor, sentimiento de profunda veneración religiosa. Por ejemplo, cuando la gente está haciendo, creo que los evangélicos, no sé si alguien más. Profe, Felipe, dime. yo la había descartado la D porque leí que en un tono apasionado y dije, pero lo están preguntando lo que distingue realmente a la persona en general, perdón, y ahí están dando específicamente que está en un tono apasionado, entonces dije, no, quizás no sea por eso.
No iba por ahí. Iba más por el otro lado de cómo había actuado frente a la forma en la que había hecho la crítica. Porque puede hacer la crítica, puede ser cuestionador y confrontacional, y aún así ser una persona que más bien se declara en forma pacífica, tipo Gandhi, porque él era confrontacional, pero muy pacífico. En cambio acá dicen que es enfático, acalorado, no, mira la que dice de Felipe, enfático, acalorado y fervoroso. Los que no sepan las definiciones me los anotan al tiro. Los que no sepan lo que es confrontacional, enfático, acalorado y fervoroso. O en realidad siempre lo hagan, pero en este momento es importante que los anoten y después la busquen en su cuaderno. Recuerden tener un cuadernito del lenguaje en el que vayan anotando, para que vayan viendo también su desarrollo, en el que, uy, cómo partí y ahora todo lo que sé. Muy importante su cuadernito del lenguaje. Entonces, siguiente. Pero, profe, no Dígame. defiende en forma enfática y acalorada, ¿no es la definición del brasilero Ivo Mesquita? A ver, Juan, justo pasó, me había destacado mal. Tu. No, es al revés, ya. Como tenía moví el zoom un poquito y dice, a cuyo organizador, el brasileño Ivo Mesquita, defiende en forma enfática y acalorada. Es una pequeña palabra. ¿Se acuerdan que al principio les dije que van a haber iconos textuales o palabras muy icónicas, no sé, como muy características, que les van a hacer un cambio total de la frase? En este caso, Justo Pastor Mellado habla de cuyo organizador, de esta fiesta, cuyo organizador es Ivo Mesquita el brasileño. Y a él lo defiende de forma enfática y acalorada. ¿Se entiende? Esa diferencia Sí. del a cuyo organizador, ya, súper. Sí, ahora cuando tú me dijiste, y como justo tenía tapado esa letra, hace todo el cambio en de quién está hablando. Siguiente ejercicio. ¿Anotaron todas sus palabras las que no se saben bien la definición? Ah, ya. 2 minutos con 2 segundos. Ahí estamos. Entonces va la pregunta con 1 minuto. Y listo.
Recuerden esperar terminar el minuto para poder enviar las alternativas. Listo, entonces sus alternativas. Abro el chat. B. Dicen B, dicen E. Dicen barco, dicen E. Mientras respondemos, ¿alguien se anima a decir si es de la clase anterior o de esta clase? Para no decir los nombres porque son muy... Clase anterior. Ya, clase anterior. ¿Están de acuerdo? Sí, clase anterior. Martín está entre la B y la E. Ya. B, 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 la E, la E. A. Y la A. Entonces, con los últimos minutitos de la clase, uy, creo que queda el último. Vamos a ver. Y esta sí les puse, como les pongo las de textual, la alternativa en la A. Era barco. Y acá está el porqué. Bueno, fotógrafo no era porque, o sea, fotógrafo sacaba fotos, pero no era connotado fotógrafo, eso estaba inventado, se lo sacó de la manga. En la C, Jaime no amaba a Paula por su belleza, también nadie fue por eso. Ahora, recuerden las alternativas de exageración. Como esta persona comió pan, esta persona siempre come pan. Entonces, los siempre, casi siempre, quedan descartados. Solo por no mandarme un nombre, no quiero decir siempre. Ya. Y la D, que también algunos se decantaban, aunque esta vez la mayoría marcó la D. La D decían que le gustaba la naturaleza, pero ser un amante de la naturaleza es un nivel más, o que ella estaba plantando, puede que estaba, no sé, le molesta plantando, no se sabe. Eso es una sobreinferencia, que era un amante de la naturaleza. ¿Alguna duda con esta textual? No, veo puras caritas de no. Y vamos entonces por la última. A los últimos 2 minutos. Ah, a ver. A ver. Un segundo, un segundo. Va, a ver, ¿qué tenemos en la siguiente alternativa? En la segunda, siguiente diapo. Bien, eso era un ejercicio con el mismo texto. Así que 1 minuto para resolver esto. Adelante.
Entonces, con la última bolita de la noche, a ver quién gana. Cartón llenó una línea. ¿Quién hace pique? Porque no la chuntaba el resto, que estaría bien que hiciera un pique esta noche. Van los chats, está revienta el chat. Dicen la E, la B. Ay, me fui demasiado arriba. La E, todos por la E. Ojalá sea la E. La A. La A dicen, ya, más variedad, la A. Según el texto, ¿es verdadera que? Esta pregunta es, ¿caracterización o textual? Textual. Textual, ¡eh! Ya, sí, es muy fácil el lenguaje al principio, yo lo sé, no importa. Lo importante es que sepan reconocer este tipo de cosas, se me está acabando la batería. Este tipo de cosas en el texto. Entonces, Jaime se espantó inmediatamente, Jaime era asustadizo, Paula le complacía plantar girasoles. La primera mancha en la fotografía fue provocada por la humedad y Jaime amplió la foto después de la muerte de Paula. Vamos a ver. Era la E. Qué bueno a todos los que tuvieron la E. Bueno, buena Felipe. Buena Lianet, felicitaciones a los chicos. Entonces, la A, si bien se asustó, no fue inmediatamente y el espanto es un nivel mucho mayor que el susto. Uno se asusta cuando alguien te hace por atrás, un susto, el espanto es un terror. ¿Exageración es eso, no, profe? Eso, una exageración. Inmediata también exageración, porque se asustó, pero no en ese momento. Era asustadizo, exageración. A Paula le complacía plantar girasoles, no está en el texto. Y la primera mancha de la fotografía fue provocada por la humedad, no está en el texto. Se lo sacó de la manga el dente. Ya, excelente. Fin. ¿Alguna pregunta de esta parte? Ahora, esta semana sí va la guía, va con los dos temas, caracterización y preguntas textuales. De esta misma manera, un texto va a tener algunas de caracterización, algunas de preguntas textuales y algunas preguntas, algunos textos como este que vengan con preguntas, no, este venía con dos textuales. Bueno, van a venir con características y otras preguntas textuales. ¿Alguna duda? Antes de las dudas, o mientras hacen las dudas, mientras que piensan las dudas de su cuaderno que están usando, por supuesto. Tengo el computador malo para mover videos, así que no he podido subir lenguaje, espero subirla el fin de semana, si no voy a estar hablando con Sam, el director, para ver cómo las podemos subir. Así que eso, por mientras. Cualquier duda de todos modos pueden hacerla por el grupo del curso. Mañana sí le estaría mandando la guía, para que esté bonita. Entonces, ¿alguna duda de caracterización o preguntas textuales? ¿Le gustó la práctica? Sí, más práctica hoy día. Todo buena la clase. Y todo bueno. Ya, todo bueno. Estuvo bueno. Bien. Considero que es mejor practicar. Cierto, el lenguaje es mucha, como les dije al principio, más que tener que saberse mucha materia, se me acaba la batería, más que mucha materia es practicar. Entonces, me gusta a mí pasar un poquito de materia, que el lenguaje materia no es mucha, aprender a distinguir qué están preguntando en cada cosa y luego ir descubriendo cómo se toman esas partes de los textos. Eso es lo más importante. Así que eso, besitos, que les vaya muy bien en la semana y nos estamos viendo. Profe. Dígame. Estaba pensando, y si hacemos más bacán que la prueba, por ejemplo, si tienen, no sé, 20 preguntas, la guía, perdón, que las 20 preguntas sean los 1000 puntos y después nos dé la nota así como ponderando el puntaje. Ya. Ahora no sé si puede recibir todo y les dé la nota, podría poner como cuánto puntaje tiene cada uno, eso, y cada uno podría ver su Así como, puntaje. no sé, pues si saqué 10 de 20, tengo, no sé, 700, por ejemplo. Ya, pero yo les pongo la tabla acá, porque no sé si cada uno me lo manda al correo, mi correo colapsaría. Y no sé si saben que estamos todavía esperando que la U nos entregue unos correos especialmente para el PREU, para que ahí puedan mandar ustedes sus guías. Pero sí, les puedo poner una tablita con la cantidad de preguntas, son como 15, con la cantidad de preguntas para que ustedes sepan cuántas buenas. Obviamente al principio de la próxima clase entrego las alternativas correctas. De hecho, acá esta diapo partía con las preguntas del texto y fue como ya, las voy a guardar en otra diapo para que la usemos la próxima semana. Ya chicos, ahora sí, se ven, adiós, van a tomar 11, que todos tenemos hambre. Chao, profe, cuídese. Chao chicos. Gracias por la clase. Profe, gracias. Chao, profe.